Vamos a la palabra del día de hoy. Abran sus Biblias, por favor, en Isaías capítulo 13. Vamos a retomar esta serie. Durante 2 semanas hicimos a un lado el libro. La primera semana estuvimos hablando acerca del Día del Padre, un tema especial que oramos por todos los varones. La segunda semana estuvimos hablando del aniversario que tuvimos como iglesia y estuvimos compartiendo la palabra. Y habíamos dejado a Isaías a un lado, pero hoy vamos a retomarlo. Y bueno, hoy pareciera de repente una clase de historia que vamos a estar viendo, pero tratemos al final de entender lo que Dios nos quiere enseñar y nos quiere decir. Así que Isaías capítulo 13, ¿les parece si oramos de una vez? Ponemos este tiempo en las manos de Dios y vamos a decirle en nuestra oración: Dios, háblame. El día de hoy, a través de esta palabra, habla a mi corazón y tú habla lo que yo necesito saber. Vamos a orar. Dios, te doy gracias por la oportunidad que nos da de estar juntos en esta hora, el estar juntos para leer tu palabra, para aprender y para entender el mensaje que tienes para nosotros en este día. No permitas que nadie, Dios, pueda distraerse, al contrario, estén centrados en tu palabra. Y yo te pido, Espíritu Santo, que tú seas hablando, tomando el lugar, y no permitas que ninguna palabra que no sea tuya salga de mi boca. Al contrario, que todo lo que tú nos quieres enseñar pueda ser mostrado, reflejado, enseñado, instruido a través de tu palabra a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para recapitulizar lo que estamos hablando, lo que hemos estado viendo, en el capítulo 11, nada más, estuvimos viendo acerca del reinado del Mesías y del milenio. ¿Sí? Ya saben, si ustedes quieren leer, lo pueden leer en su casa o pueden entrar en YouTube y ahí puede ver de lo que estuvimos hablando el capítulo 11. El capítulo 12, vimos cómo Dios es nuestra salvación. Hablamos de eso. Incluso quisiera leer nada más el versículo 1 del capítulo 12. Dice: en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, porque aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Y hablamos sobre esto, cómo Dios estaba haciendo a un lado su enojo para su pueblo. Y su pueblo estaba cantando y hablando de esa alegría y esa salvación. Por eso dice este versículo: cantaré a ti, oh Jehová, porque aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Y incluso el título que le pusimos a esta enseñanza es que Dios es nuestra salvación. Y lo aplicamos como Dios. Aunque nosotros hicimos enojar a Dios por nuestro pecado como hombres, un día nos salvó y eso hizo que el enojo que tenía Dios contra nosotros fue quitado. Y ahora podemos entrar confiadamente y por eso le cantamos, le alabamos y glorificamos a Dios. En el capítulo 13, que entramos el día de hoy, de repente se abre un paréntesis, porque aunque Isaías le está hablando a Israel acerca del juicio que Dios traería sobre ellos y también del milenio, de cómo va a venir Jesús a reinar, bueno, ahora se va a ver un paréntesis del capítulo 13 hasta el capítulo 23, versículo 18 más o menos. Del 13 hasta el 23 se hace un paréntesis, porque la profecía que ahora va a estar dando Isaías va a estar dirigida hacia las naciones que están alrededor de Israel. ¿Sí? De repente el enfoque ya no va a estar sobre Israel, va a ser las naciones que están a su alrededor. Pero importante entender, esta profecía se le está dando a Israel, no se les da a las naciones. O sea, no crean que de repente, como el día de hoy, ¿no? Un mensaje, un periódico, una noticia para aquella nación y Dios le habla a aquella nación. No, es Dios hablándole a Israel acerca de las naciones que están alrededor, ¿sí? Entonces, incluso
en el momento en que se da esta profecía que vamos a ver el día de hoy, Babilonia no es una gran nación, es una nación normal, pequeña, quizás una pequeña tribu. Y además, a lo mejor ni Babilonia se dio cuenta de esta profecía. ¿Por qué? Lo vuelvo a reafirmar, porque no fue dada a Babilonia, sino fue dada y entregada a Israel. Y es porque Dios quería mostrarle a su pueblo Israel lo que Dios va a hacer en Babilonia y con Babilonia. ¿Estamos? Entonces es como que sepamos por qué está escrita esta profecía, por qué va dirigida, a quién va dirigida y de quién se está hablando. Versículo 1, vamos a ir poquito a poquito a ir viendo este capítulo. Dice así: profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amós. A partir de este versículo, perdón, de este capítulo, cuando se usa la palabra profecía, porque es la primera palabra que aparece en este capítulo, dice profecía sobre Babilonia, en hebreo, en el original, se utiliza la palabra masá. Y esta palabra significa carga o peso, ¿sí? Carga o peso. Y es que en los profetas, pudiéramos decir que en los profetas, una carga, al usar esta palabra, es un mensaje pesado, de gran importancia, pero pesado en el sentido de que va a producir tristeza o dolor. Otras versiones traducen esta, en vez de la palabra profecía, traducen la palabra como oráculo. Pero básicamente lo que quiere decir es que son profecías difícilmente de entregar, difícilmente incluso de escuchar o de decirlas, ¿sí? Pudiéramos decir, no es lo mismo que venga alguien y te diga, así te dice el Señor, te bendeciré, te prosperaré, te voy a llevar a donde tú nunca has pensado, te usaré. Y uno diga, amén, ¿verdad? Te voy a bendecir. Pero no es lo mismo que digan, que venga una profecía así, a una profecía que diga Dios, por cuanto has hecho esto, caerá esto sobre tu casa, sobre tu vida y te pasará. O sea, no es lo mismo. Incluso aquí en la iglesia, los que trabajamos en liderazgo o aquellas personas que a lo mejor trabajan en un punto de autoridad, no es lo mismo cuando le hablas a uno de tus trabajadores o a alguien para decirle, bien hecho, felicidades, nos felicitaron por tu trabajo, a decirle, ¿sabes qué? Estás despedido, ¿verdad? O sea, no es lo mismo, no es nada fácil. Entonces, esta profecía tiene ese sentido. Ahora, como estábamos, nos habíamos detenido, voy a volver a recordar algo. Hay varios niveles de interpretación en estas profecías. Y no podemos olvidarlo, porque a veces por eso no entendemos, cuando vamos leyendo la Biblia, a veces no lo entendemos, porque tengo que aprender, hay varios niveles. Primer nivel, es un nivel inmediato o casi inmediato. Y esto tiene que ver con, en este caso, en esta profecía sobre Babilonia, en el momento que está pasando, en el momento inmediato, en el tiempo de Babilonia, en el tiempo que está pasando, es un momento inmediato. Por ejemplo, vamos a estar viendo sobre la destrucción de Babilonia. Y esta destrucción ocurrió ya en dos ocasiones. En dos ocasiones podemos marcar. La primera fue la primera caída cuando los asirios invadieron Babilonia en el 689 antes de Cristo. ¿Sí? Esa puede ser una que algunos dicen que estaba hablando de ese momento. Pero Babilonia también fue tomada por los medos persa en el 539 antes de Cristo. Entonces, a veces los comentaristas, los teólogos, no se ponen de acuerdo en qué momento está relatada esta profecía. Si fue cuando fueron los asirios, si fueron los medios persas, pero pudiéramos, incluso al final vamos a ver otro motivo en el cual esta palabra pudiera estarse cumpliendo. Pero bueno, hablamos del primer nivel inmediato. ¿Cuándo?
está pasando en aquel tiempo la destrucción de Babilonia. ¿Estamos? El segundo nivel de interpretación tiene que ver con al final de los tiempos, porque tiene un cumplimiento cuando todo va a terminar, al final de los tiempos. Y es que está hablando de una Babilonia futura y que va a terminar y que va a acabar al final de los tiempos. Esto es lo que conocemos como el imperio del anticristo. Si uno estudia Apocalipsis, está hablando en el imperio del anticristo, también lo llaman como la Babilonia. Y es una Babilonia que descansa en dos puntos principales, en el Babilonia religiosa y en la Babilonia comercial. ¿Sí? Todo esto no lo voy a explicar ahorita, si no, no acabaríamos. Y nada más como referencia, si ustedes quieren leerlo, está en Apocalipsis capítulo 17 y 18. Ahí ustedes pueden ir, lo van a ver. Habla del imperio del anticristo, lo menciona como Babilonia, la religiosa, capítulo 17, capítulo 18, Babilonia comercial. ¿Sabe? Entonces, ese es el segundo nivel de interpretación. El primero es en el momento que pasó, el segundo nivel es en el tiempo futuro, y el tercer nivel de interpretación está hablando de una interpretación espiritual. Y esta es aplicable en todo momento, en todo lugar y en todo creyente. Y habla de una Babilonia espiritual, refiriéndose a este sistema humano que está completamente opuesto a lo establecido por Dios. ¿Sí me explico? O sea, no pudiéramos, esto es para que leamos, que cuando leemos la palabra, no podamos decir, no, eso es para ellos cuando estaban en Babilonia, en aquel tiempo de Isaías. Para que no digamos, no, eso va a ser más adelante con el anticristo, ahorita no hay nada, para mí no. Sino que yo puedo tomarlo en todo momento y esa palabra puede entrar a mi vida y puede producir un cambio. Entonces, lo que hoy veremos en este capítulo 13, lo puedes ver con estos tres tipos de lentes. Yo lo manejo así. Un lente que me habla en un momento pasado, que es literal. Otro tipo de lente es verlo en un momento futuro, que es algo que va a venir al final de los tiempos, o de un momento presente, porque es lo espiritual que Dios me quiere hablar el día de hoy. Y durante el capítulo nos vamos a ir dando cuenta que brinca a veces de un lado y de otro, y lo vamos a ir entendiendo. Pero creo que sería importante nada más resaltar algo. Cuando hablamos de Babilonia, en el sistema de hoy, estamos hablando de un sistema que la sociedad está viviendo, donde marcan tres cosas importantes que yo pudiera resaltar el día de hoy. Número uno, me habla de una rebeldía completa ante la voluntad de Dios. ¿No es cierto? ¿No es cierto que hoy estamos viviendo en un tiempo, una sociedad donde al hombre no le importa a Dios? No toman en cuenta a nada para Dios. Y viven a su manera. Y todo tiene que ver con una rebeldía a la voluntad de Dios. Vemos tanta violencia, tanta maldad, y va en contra de lo que Dios pide, que nos amemos. Vemos tanta homosexualismo, lesbianismo, tanta inmoralidad sexual, y va en contra de lo que Dios ha establecido. Entonces, estamos viviendo en este tiempo de la Babilonia, porque me habla de ese sistema rebelde completamente a Dios, completamente a lo que Dios ha establecido. El segundo punto que pudiera resaltar de la Babilonia es que el hombre busca levantarse, ser reconocido y pensar en él mismo. Todo lo que el mundo hoy se está moviendo tiene que ver con que el hombre sea reconocido. Incluso desde las redes, ¿no? Se tomas tu selfie, te quieres ser reconocido, que vean que lo que trabajas, que vean lo que haces, que vean dónde viajas, que veas que comes, que no comes, que si esto y que el otro. Y cuando no te dan like, como que te molestan, ¿no? ¿Qué buscan el hombre? Reconocimiento, posición. El hombre busca tener tu placer.
y está buscando, y es que tú tienes que ser feliz y tienes que buscar tiempo para ti y tienes que disfrutar tu vida, y todo gira en base a eso, en que el hombre se sienta más grande, cuando Dios es todo lo contrario. Todo hombre busca ser servido, cuando Dios te enseña que tienes que estar dispuesto a servir. ¿Sí me explico? Entonces, esto me habla de un egocentrismo que hay en el hombre. La primera fue rebeldía, la segunda es egocentrismo, y la tercera yo le puedo llamar autosuficiencia, donde el hombre piensa que no necesita a Dios. Es más, piensa, porque todos quieren llegar al cielo. Todos piensan que pueden llegar al cielo por ellos mismos y que ni a Dios no necesitan. Y es algo ilógico, ¿no? O sea, yo quiero llegar a donde está Dios en el cielo, pero no ocupo a Dios. Entonces son tres áreas que yo pudiera resaltar el día de hoy: rebeldía, egocentrismo y autosuficiencia, que el hombre día a día crece y busca para lograr sus cometidos. ¿Estamos? Versículo 2, regresamos ahí a Isaías, ¿verdad? Estoy nada más dando para que podamos entender de qué estamos hablando y cómo lo podemos aplicar hoy en nuestras vidas. Dice así: levantad banderas sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. Interesante, está una profecía, es Dios hablando y está hablando sobre Babilonia y le está diciendo: levántense en un monte alto y hagan señal a su ejército invasor. Y le dice: entren por los palacios de Babilonia. Babilonia va a ser destruida. Entren y tomen posesión. Entren a Babilonia. Entren por ahí, destruyanla. Versículo 3. Yo mandé a mis consagrados. Asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Y este versículo tenemos que resaltar algo importante. Dios le está diciendo a mis consagrados, al pueblo enemigo, no a Israel. O sea, Dios de repente empieza a referirse al pueblo enemigo y le dice: yo mandé a mis consagrados. Porque no es Israel el que va a vencer a Babilonia, son otras naciones. Dice: asimismo llamé a mis valientes para mi ira y a los que se alegran con mi gloria. Entonces, lo que está diciendo es que Dios está apartando a un pueblo, a sus consagrados, eso es con ser consagrado, apartado para un propósito. Miren, veamos algunos versículos para ver si lo podemos entender un poquito mejor. Isaías 44:28, por favor. Isaías 44:28. Y veamos lo que cómo Dios expresa de Ciro. Que era un persa él, ¿sí? Dice así: ¿qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. Versículo 1 del capítulo 45, ahí enseguidita. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán, y dice más cosas, ¿no? Pero nada más utilizo estos versículos para hacer referencia a cómo Dios, cuando se expresa de estas personas que él utiliza, los llama mi pastor, o los llama mi ungido, o mis consagrados. Y eso me hace ver algo importante a nosotros. Me hace ver la soberanía de Dios. Me habla de la grandeza de Dios. Cómo Dios, aún a sus enemigos, los usa con un propósito. Por eso la Biblia me enseña que los que aman a Dios, todas las cosas
les ayudan a bien. O sea, no creas que las cosas se les salen de las manos a Dios. No hay nada. Incluso aprendamos, aún Satanás, lo hemos enseñado muchas veces, Satanás no es enemigo de Dios. No hay ningún versículo en la Biblia que me diga que Satanás es enemigo de Dios. Pero sí me dice que es nuestro enemigo. Entonces, ¿qué es de Dios? Es un siervo más de Dios. Por eso cuando leemos el libro de Job, me doy cuenta cómo Satanás vino a darle cuentas a Dios. Y Dios le dice, ¿dónde andabas? Y hay toda una historia ahí. Pero me muestra cómo Dios tiene el control de todas las cosas. Entonces, lo que Dios le dice a Ciro, eres mi ungido, aunque no era del pueblo, sino que le decía era persa, pero lo dice en el sentido de que Dios lo va a usar con un propósito. Bueno, así mismo, regresando a Isaías capítulo 13, Dios le está diciendo a estos pueblos son mis consagrados, varones valientes para mi ira y a los que se alegran con mi gloria. Versículo 4. Estruendo de multitudes en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reino, de naciones reunidas. Jehová los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra y de los postreros de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Cuando yo veo en este versículo 4 que dice de naciones reunidas, cuando veo en el capítulo 5 que dice vienen de lejana tierra y de los postreros de los cielos, aquí pareciera que Isaías está viendo al Babilonia de al final de los tiempos. ¿Se acuerdan que en algún momento va a haber una batalla en el valle de Armagedón? Y en ese momento van a reunirse todas las naciones y van a ser convocadas por Dios y va a ser una batalla donde ahí Dios los va a reunir y va a ser una gran batalla y los va a vencer. Entonces pareciera que en este momento está viendo Isaías al Babilonia del final de los tiempos, porque dicen que van a venir de lejanas tierras, se van a reunir todas las naciones y van a ser instrumentos de Jehová para destrucción de toda la tierra. Versículo 6 dice, aullad porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Y creo que aquí importante es la frase el día de Jehová. Y para Babilonia pudiera estar hablando del día del juicio literalmente. El día en que Dios va a juzgar a Babilonia. Pero podemos aprender algo. Cuando la Biblia habla del día de Jehová, no se refiere a un día. Se refiere más bien a un tiempo. ¿Sí? Esto es importante que lo podamos entender, porque no es un tiempo literal, no es un día literal, sino más bien es un tiempo que va a hacer algo. Y pudiéramos resaltar que en la Biblia vemos 3 días importantes. El primer día que pudiéramos aplicarlo es como el día del hombre. ¿Cuál es el día del hombre o cuándo inicia el día del hombre? El día del hombre inicia en Génesis, cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y Dios le dio la responsabilidad al hombre de sojuzgar la tierra y multiplicarla, ¿no? Entonces hoy al hombre es el que dirige esa tierra. El hombre es el que decide, el hombre es el que habla, el hombre es el que toma las decisiones, y pudiéramos pensar y considerar que estamos viviendo en el día del hombre. Ok, literalmente no hay un versículo que me diga, y el día del hombre, no hay un versículo, pero pudiéramos considerarlo. ¿Por qué? Porque es el tiempo en que el hombre toma decisiones y es el día que estamos viviendo hoy en día. ¿Estamos? También podemos ver el segundo día importante es el día de Cristo. Y pudiéramos tomar el día de Cristo como el día del rapto, porque es el día que Cristo va a venir por su iglesia. Y pudiéramos tomar como referencia
Filipenses 1:6. Recuerden que el rapto es el momento en que la iglesia será llevada. Y dice Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y pudiéramos tomar ese momento como el día de Cristo, porque es el día del rapto, ¿cierto? ¿Quiénes se van a ir en el rapto? La iglesia. ¿Quién es la iglesia? Los que han creído en Jesucristo como su Señor y su Salvador. Esos se van a ir, ¿cierto? El rapto. ¿Cuántos de aquí están listos para irse ya? Levanten la mano. Me preocupa los que no la levantaron, que no vaya a ser ahorita, porque quién sabe cuántos se queden. Ya les he dicho, a el que se quiere, el que se quede, ahí le encargo la iglesia, ¿verdad? Chele ganas todavía. Y el tercer día es el día de Jehová. A veces se le llama día de Jehová o el día del Señor. Y estos días, en este tiempo, es los días de la tribulación y del milenio. Esos son los días de Jehová. Es el momento en que Dios va a volver a intervenir en la creación de una manera directa para poner orden y desatar su ira. Algo importante, hermanos, como iglesia, desde que estamos viendo el libro de Isaías, Dios nos hace una referencia de su venida que está cerca, de estar pensando en la tribulación, en el milenio, en el rapto. Y esto es importante para que la iglesia esté lista y preparada. Y yo ayer platicaba incluso con un familiar y le decía, hay veces cuando la gente habla del fin de los tiempos, le tienen miedo. Cuando hablamos de que Cristo está pronto por venir, hay gente que le tiene miedo. Y yo le digo, no sé por qué, si es lo que hemos estado esperando por años. Les hago una pregunta, ¿qué prefieren? ¿Estar aquí en este mundo ahorita o estar con Dios en su presencia? Algunos inmediatamente dijeron, no, en su presencia con Dios. Pero a lo mejor otros dijeron, es que me quería casar, es que acabo de entrar a la universidad, es que tengo que hacer algo, es que me van a cambiar de trabajo, apenas si me voy de vacaciones. Yo te puedo decir algo, no hay nada mejor como un día estar delante de Dios frente a frente a Él. No hay nada mejor. Y tengo que estar preparado para ese día. Interesante que para los judíos el día empieza diferente a nosotros, ¿no? Para nosotros el día empieza oscuro y después está el día en luz y al final del día terminamos otra vez de noche, ¿no? Oscuro. Para los judíos no, para los judíos el día empieza en la tarde, tarde-noche. Entonces el día de ellos lo comienzan en oscuridad hasta que el día aclara y terminan el día en la luz. Bueno, esto hace referencia al momento en que vive los judíos. Porque empezará en tinieblas con la gran tribulación, pero un día va a avanzar hasta que Dios sale a la luz y viene en el milenio. Y son 7 años de tremenda juicio de Dios sobre esta tierra. Número 1, el juicio viene sobre toda la tierra, hermanos. No solamente sobre una parte, sobre toda la tierra. Otra vez los invito a que lean Apocalipsis. Está fácil de entenderlo. ¿Sí? Léanlo, no le tengan miedo. Si no entienden, bueno, ya se acercan, les enseñamos, les comentamos y pronto iremos a ese libro para poder aprenderlo. Pero serán 7 años de mucha violencia, pero al final del día se levanta Cristo como el sol de justicia y reinará y
todo cambiará y en esta tierra habrá un juicio, habrá justicia perfecta como nunca la ha habido. Versículo 6, ahí en Isaías 13:6. Mira lo que dice: aullad porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. O sea, Dios está diciendo, el juicio va a venir. Y le dice, aúllen, porque es como decir, tengan miedo por lo que va a suceder. Versículo 7. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Se llenará de terror, angustias y dolor se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, su rostro de llamas. Cuando habla de su rostro de llamas, habla de como enrojecidos, pero por el dolor. Me llama la atención que la Biblia siempre habla de dolores como dolores de parto. Y no sé, pero he escuchado que creo que el dolor más fuerte que hay es el dolor de parto. Es lo que yo he escuchado. Como hombres, gracias a Dios, no sabemos lo que es un dolor de parto, ¿cierto? Pero también he escuchado por ahí que cuando alguien trae, bueno, no sé cuántas hermanas han pasado por esa etapa de dolor de parto, que es muy, muy doloroso, pero por ahí me han comentado, y aquí sí he pasado yo, que cuando traes dolores por piedras o por cálculos o algo así en los riñones, el dolor es muy parecido a un dolor de parto. Incluso yo he sabido que hombres fuertes así, grandotes y fuertes, con un dolor de esos, caen desmayados, ¿verdad? Otros dicen que hasta el dolor de la colitis también, intenso, es algo parecido, no lo sé. Pero la Biblia hace referencia de un dolor muy agudo, de un dolor muy fuerte y será intenso. Ahora, hay una diferencia cuando una mujer da a luz, dolores de parto, hay mucho dolor. Es un dolor muy intenso y a lo mejor casi insoportable, pero en un instante todo cambia cuando da a luz. O sea, ese dolor se convierte en un gozo y en una alegría. ¿Por qué? Porque ahora puede tener a su hijo deseado en sus manos. ¿No es cierto, mamás? Eso cambia. A diferencia de esto, para ellos no hay esperanza. Será dolor y se acabó. No hay, con que en un momento se acaba. En un momento se quita ese dolor. Versículo 9 dice: he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación, ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. ¿Se pueden imaginar esto? A veces vemos películas de terror o películas de, no sé, de el día de Cristo, el final de los tiempos, las profecías, no sé. Pero creo que nada se compara con lo que ese día será. Porque mira la que será el día terrible. La ira de Dios estará ahí. Incluso me llama la atención que dice, la tierra se convertirá en soledad. Porque va a raer a los pecadores de la tierra. ¿Te puedes imaginar cuánta gente pecadora hay en la tierra? Y todos ellos van a ser quitados, ¿sí? En un día de juicio. Y otra vez, pausa. Si hablamos de Babilonia en el tiempo literal, en aquel momento, quizás estaría hablando del momento en que la invasión de los medos y los persas iba a ser terrible. Iban a entrar ellos y los iban a acabar con todo Babilonia. Pero si vemos a Babilonia en el caso de unos lentes en base al futuro, está hablando del regreso de Cristo, como Dios va a terminar todos aquellos pecadores, y los que van a ser justificados, bueno, van a entrar en el reino milenial. ¿Sí? Recuerden que está la tribulación,
Viene Cristo con su iglesia y va a hacer justicia y va a acabar con todos aquellos que son pecadores. Y bueno, no se va a acabar la tierra, va a haber hombres y va a estar los escogidos y va a haber gente que va a creer en Dios y ellos van a continuar. Pero me llama la atención que dice en el versículo 10, las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Es muy parecido a lo que dijo Jesús en Mateo 24:29. En Mateo 24:29, Jesús está hablando sobre los últimos tiempos y dice algo muy parecido. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidos. Entonces, si se dan cuenta, Jesús está hablando algo del futuro y pareciera que lo que estamos leyendo en Isaías va directamente enfocado en el futuro. Versículo 11, Isaías 13:11. Dice, y castigaré al mundo por su maldad. Es Dios trayendo un juicio a todo el mundo. Este es el tiempo de la tribulación. Esto es lo que se espera a aquellos que no van con Cristo y se quedan a vivir 7 años de tormento, de muerte, de maldad, de violencia, de fenómenos naturales que van a estar cambiando por completo. Te puedes imaginar, si tú ves el amor de Dios reflejado en Cristo en la cruz de Calvario, su amor por nosotros, el contraste es la ira de Dios viniendo sobre toda su creación. Y dice ahí, castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Esto me llama la atención porque está describiendo el corazón del hombre. Si hay algo en el hombre el día de hoy es altivez, arrogancia. El decir, yo no necesito de Dios. El decir, yo no necesito arrepentirme. Yo estoy bien, así me gusta vivir. Así soy yo. Y de repente Dios dice, voy a acabar con esa arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Y el corazón del hombre es duro. A veces no entendemos cómo Dios muestra su amor para con nosotros día a día y nosotros nos seguimos portando de una mala manera con Dios. Mira, un pasaje, Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. El último libro de la Biblia es Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 al 17. Dice así: miré cuando abrió el sexto sello. Otra vez, esto es durante la tribulación. Y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Esto es interesante, ¿eh? Dice que todo monte y toda isla se removió de su lugar a causa del terremoto. Y los reyes de la tierra son los que están dirigiendo, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Interesante, ¿no? A mí me llama la atención algo.
que aún estos ricos, poderosos, capitanes, reyes, siervos libres, todos no se volvieron a Dios a pesar de lo que estaban viendo. Y eso pasa en nuestros días. Porque a veces Dios te puede estar metiendo por una prueba, una dificultad. Y incluso hablas con alguien o amigos o alguien de la iglesia te dice, ya sabes la solución, busca a Dios. Ya sabes la solución, pídele a Dios para que te ayude. O sea, ¿qué me quieres que te diga? Vete de la iglesia, vete con Dios. La respuesta es esa, busca a Dios. Y muchas veces el hermano iba a decir, ay, no, ahorita no. Mejor yo sigo haciéndolo a mi manera. Eso es altivez, eso es orgullo. Entonces, no es algo que solamente va a pasar en aquel tiempo, sino es algo que en nuestros días, claro, que sigue pasando. Entonces Dios va a abatir la soberbia. Dios va a abatir el orgullo. Y ellos no se van a quedar arrepentir. Versículo 12, regresemos otra vez. Isaías 13:12. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. Y es que habrá tanta mortandad. Otra vez, si tú vas a Apocalipsis, vas a ver cómo hay tanta muerte, y muerte, y muerte, y muerte, que la Biblia me dice que encontrar a un hombre será como encontrar oro. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han encontrado oro? Ninguno, ¿verdad? Aquí no. Quisiéramos, pero no. ¿Usted puede imaginar? Hoy en horas picos aquí no cabemos ni manejando, ¿verdad? Si algo extrañamos de cuando estaba la pandemia del COVID, eran las calles libres. Era una chulada, ¿no? Hoy no, hoy estamos todos saturados. Bueno, la Biblia me dice que será más fácil a lo mejor encontrar a un hombre que encontrar oro. Versículo 13. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Uno pudiera preguntarse y decir, ¿cómo que se va a mover la tierra? A veces uno dice, eso es increíble o imposible. Y no sé si se acuerdan, estaba yo viendo, ¿se acuerdan que hace unos años, creo que en el 2010, no me equivoco, por ahí, hubo un terremoto muy fuerte de 8.8 que sacudió Chile? No sé si se acuerdan. Bueno, este terremoto pudo haber movido la inclinación de la tierra a consecuencia de ese temblor. Algunos dicen que fueron aproximadamente unos 8 centímetros. Estaba viendo otro en un tsunami en Japón que también hizo un movimiento de 15 centímetros. Entonces hay situaciones naturales que han movido la tierra. Lo que nos dice, ¿verdad? Nadie fue a medir para ver si es cierto o no, pero nos lo dicen. Y tenemos que creer que la Biblia me dice que cuando Dios haga temblar la tierra, se va a mover todo. El hecho de todo monte y toda isla se moverá, esto es impresionante. Algunos piensan, porque ya ven que les decía ahorita, en Apocalipsis me habla de terremotos y dice ahí, tan grandes como cuando nunca ha habido en la tierra. Me habla de este tipo de terremotos y algunos piensan que esos terremotos van a mover la tierra al eje original y va a ser los días como los días antes del diluvio. Una atmósfera completamente diferente y va a estar todo preparado para el tiempo del milenio. ¿Por qué? Porque en el tiempo del milenio me habla que va a haber un cambio completo
en la naturaleza. Otra vez, ¿quieren aprender? Vayan a leer la Biblia, ¿verdad? Sí, otra vez, si nos vemos aquí, no terminaríamos de ver todo este pasaje. Pero interesante que Dios va a estremecer los cielos y la tierra y se moverá de su lugar. Versículo 14. Dice, como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo y cada uno huirá a su tierra. Cualquiera que sea hallado será alancerado, o sea, será atravesado. Y cualquiera de ellos que sea tomado, caerá a espada, lo van a matar. Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. Muy probablemente aquí está hablando de lo que va a pasar en Babilonia en el momento en que los medos iban a entrar. Los iban a matar, los iban a atravesar, a los niños iban a acabar con ellos, iban a saquear a tierras, sus casas, perdón, y las mujeres iban a ser todas ellas violadas. Versículo 17. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. O sea, el ataque que los medos persas van a hacer sobre Babilonia no es por dinero, simplemente es porque Dios los manda y va a hacer juicio sobre ellos. Verso 18. Con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Otro paréntesis. Cuando está hablando aquí de Babilonia, porque me dice, será Babilonia hermosa de reinos y ornamentos de grandeza. Bueno, Babilonia era una ciudad increíble, impresionante. Incluso Babilonia tenía una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que eran los jardines colgantes de Babilonia. Pero me dice que van a ser destruidas como Sodoma y Gomorra. Y ahorita acabamos de leer que decía que Dios iba a despertar a los medos. Entonces, en este momento, le decía hace rato, en este momento en que Isaías está escribiendo esta profecía, Babilonia no es nadie. El pueblo dominante son los asirios. Babilonia es una pequeña nación e incluso pues fue invadida por los asirios. Pero cuando está hablando, no es una nación poderosa. Pero Dios está profetizando que va a levantar una nación poderosa y a ellos después van a ser vencidos por los medos, que eran una nación, un pueblo más pequeño que Babilonia. No sé, yo me puse a pensar, es como si alguien viniera a profetizar y dijera, México será una nación grande, poderosa, fuerte, le va a ganar a todos, hasta en el mundial, le va a ganar a todos, ¿sí? Y un día va a ser conquistado. Ay, ¿por qué? Pues por una isla pequeña. Entonces uno oiría esa profecía y uno diría, está loco. Si no pasamos del 5.º partido en el mundial, ¿qué vamos a ser campeones, verdad? Si no somos campeones, ¿cómo vamos a ser una nación poderosa para conquistar a grandes naciones que hay? Bueno, eso es lo que está pasando. Dios está profetizando en un tiempo donde Babilonia no es tan fuerte ni poderosa y les va a decir que va a ser grande, pero va a venir una nación aún más pequeña en aquel tiempo y va a ser destruida. Ahora, algo interesante que para poder entender hacia dónde vamos. Dice que va a ser destruida como Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan de esa historia? Cómo Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, cayó fuego y fue destruida. Bueno, Babilonia nunca fue exterminada, nunca, aunque ahorita no existe, nunca fue destruida. Cuando Babilonia fue conquistada por los asirios y cayó, ¿verdad? Bueno, después fue reconstruida. Después vino Nabucodonosor, hizo todo su imperio, toda su nación, pero después vinieron los medios y los persas y la vencieron.
Y ahí estuvo. Tiempo más adelante vinieron los griegos, vino Alejandro Magno y volvió y conquistó a Babilonia. Pero no fue destruida. Simplemente quedó ahí en el olvido, se fueron haciendo ruinas, empezó a ver, no sé, más arena y arena y quedó ruinas, sepultada. Y tiempo después fueron encontradas sus ruinas y han querido reconstruir una vez más Babilonia. La última persona que quiso reconstruir fue Saddam Hussein. Saddam Hussein estaba queriendo levantar una vez Babilonia, quería pagar a alguien que pudiera otra vez volver a reconstruir estos jardines colgantes. Pero ¿a dónde voy? Es que nunca ha sido destruida por completo. Entonces, pudiéramos pensar algo. Si la Biblia me dice que va a ser destruida Babilonia por completo como Sodoma y Gomorra, entonces pudiéramos pensar que no está hablando cuando fue tomada ni por los asirios, ni por los medos, ni por los griegos, ni por nadie, sino que me está hablando de una Babilonia futura. Y ahorita me van a entender por qué. Sigamos leyendo, versículo 20. Dice, nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantarán allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto y sus casas, y se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas y chacales, y en sus casas de deleite, y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. Estos versículos son difíciles a veces de traducir. Cuando me hablan de las fieras del desierto, avestruces, hurones, es muy difícil. Algunos hablan de ciertas cosas que van a suceder. Otros hablan incluso que habla de demonios que se moverán ahí. Pero tiene mucho sentido cuando lo vemos en Apocalipsis. Vamos ahora sí a Apocalipsis capítulo 18 y ahí terminamos. Apocalipsis capítulo 18. Dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Se dan cuenta que esto tiene que ver con lo que acabamos de leer ahorita en Isaías? Lo que está diciendo este ángel es, ha caído la gran Babilonia. Por eso consideramos que cuando estamos leyendo no es la caída ni con Asiria ni con los medos persas, sino que me está hablando de la caída al final de los tiempos. Y dice así otra vez, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Recuerden que dijimos que era el imperio, el gobierno del anticristo. Dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido en la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Es Dios hablando en este pasaje acerca de esta Babilonia en la cual el hombre vive el día de hoy. Y que decía hace rato, donde veo rebeldía, egocentrismo y autosuficiencia. Y es esta Babilonia donde el hombre
se ha envuelto. La Biblia me dice en Romanos capítulo 12 que no os conforméis a este siglo. O sea, no te hagas ese siglo. Y me está hablando de esta Babilonia futura, que me habla de un sistema de gobierno donde es completamente rebelde a Dios. Y si lo aplicamos a nuestros días, me está hablando del hombre que hoy vive en esa rebeldía, en esa autosuficiencia, en ese egocentrismo que va en contra de lo que Dios ha establecido. Y creo que pudiéramos aplicarlo en lo que dice en el versículo 4 a la iglesia el día de hoy. Y creo que es lo que Dios hoy nos quiere enseñar. Y oí otra voz del cielo que decía, ¿qué decía? Salid de ella. Salid de ella. Porque pareciera que hoy en día esta sociedad en la que vivimos, llena de rebeldía, de autosuficiencia, está envolviendo al hombre. Y incluso en el versículo 3 dice, porque las naciones han bebido del vino, del furor de su fornicación. O sea, se han envuelto en lo que vive la Babilonia, en esta rebeldía. Y el llamado que hoy Dios nos dice es, sal de ella. Y les digo algo, esta Babilonia que vivimos el día de hoy es muy atractiva al hombre. Porque te habla de tu éxito, de tu conquista, de ser lo que tú quieres. Pero Dios está llamando a que salgas de ella. Y te dice por qué o para qué. Dice el versículo 4, para que no seáis partícipes de sus pecados. Y otra vez, es muy atractivo lo que el mundo ofrece hoy. Lamentablemente caemos en sus pecados. Para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Creo que lo que hoy Dios, en todo este pasaje, aunque va dirigido a Babilonia, lo podemos tomar en nuestro punto en base a eso. En el sistema que vivimos, sal de este sistema y sé diferente. ¿Qué significa ser consagrado para Dios? Ser apartado. Y tenemos que ser, y como iglesia, no podemos nosotros envolvernos en lo que el mundo ofrece. Yo no puedo meterme en la rebeldía que el mundo ofrece. Yo no sé por qué el hombre siempre quiere ser como los del mundo y no como los de cristianos. ¿No es cierto? No, es que yo quiero ser como ellos que toman. No, yo quiero ser como ellos que van a fiestas. Yo quiero ser como ellos que bailan. Yo quiero ser como ellos que a lo mejor hasta se drogan. Yo quiero ser como ellos y siempre el hombre quiere ser como lo que está mal. Lo que Babilonia está ofreciendo. Nuestros hijos quieren probar lo malo. Cuando creo que la palabra que hoy Dios nos dice a toda la iglesia es, sal de ese sistema, sal de esa sociedad, sé diferente, no participes en sus pecados, sé diferente. ¿Por qué? Porque si tú entras en este sistema, la ira de Dios va a venir sobre todos aquellos pecadores. ¿Estamos?